Valencia Cose, un movimiento solidario, un grupo de mujeres, imaginación, esfuerzo, ilusión, solidaridad. Todo al servicio de los más vulnerables. Ellas nos cuentan cómo han elaborado las mascarillas y cuáles han de ser las normas para su uso. Aquí tenéis vuestra mascarilla higiénica reutilizable. Es reutilizable porque es lavable. La mascarilla es higiénica y su uso es personal. Ha sido confeccionada por las manos de más de 150 costureras voluntarias que se han querido sumar a la iniciativa solidaria Valencia Cose, cuyo propósito es coser mascarillas para todas aquellas personas que lo necesiten y de esta forma que puedan tener un elemento de barrera y de protección frente al contagio de la enfermedad. Vamos a ver cómo es vuestra mascarilla. La mascarilla es de doble capa de polipropileno, que es lavable como máximo a 60 grados y tiene un filtro de poliéster también lavable. Vosotros recibiréis así la mascarilla con las dos partes. Lo primero que debe hacerse es desinfectarla antes de su uso. ¿Cómo? Pasando un paño limpio con un producto desinfectante no abrasivo o bien lavándolo con un mínimo de 40 grados en la lavadora. El filtro también debe de lavarse porque es de poliéster al 100% y también a 40 grados como mínimo, pero no se puede centrifugar. ¿Y qué hacer todos los días? Todos los días lo que tenéis que hacer es desinfectarla. ¿Y qué ocurre si vuestro filtro se deteriora? Si el filtro se deteriora, lo podéis sustituir por algún otro filtro casero. Por casero puede ser o un papel de horno o una salva slip. ¿Y qué pasa si la mascarilla también se deteriora por su uso, que debe de ser desechada?